con esta charla, como les digo, que es sobre solución de problemas de cadenas de suministros. Vamos a estar grabando la charla y les vamos a compartir a ustedes a los correos electrónicos que registraron cuando se inscribieron, tanto la grabación de la charla como la presentación que en este momento que van a mostrar los expositores. Entonces, don Esteban, creo que iniciamos con usted. Bienvenido, muchísimas gracias por participar en esta charla y por darnos estos insumos. Y también don Fernando que va a estar que van a estar compartiendo la presentación. Muy buenos días. Buenos días a todos y más bien muchas gracias, agradecerles primeramente por el espacio, ¿verdad? Agradecerles a todos por participar. Pues muy contentos por poder darles esta presentación, ¿verdad? Y esperamos que sea, por lo menos les quede un poquito y sea de función a todos para que puedan aprovechar. Perfecto, adelante, don Esteban, pueden iniciar. Perfecto. Bueno, primeramente nos presento, ¿verdad? Mi nombre es Esteban Murillo, yo soy parte del Grupo SG, igual que Fernando. La idea es darles un poquitito de una base de qué sería una posible solución, ¿verdad? Unas soluciones que le podemos dar, uno que sería el problema actual, ¿verdad? El gran problema actual de la cadena de suministros, que podemos ver nosotros con tecnología y cómo se podría estar como un poquito solucionando y cuáles son los verdaderos problemas, ¿no? De todo lo que es la cadena en sí. No es solo pues el transporte, sino queremos ver ciertos puntos que están en el camino para poder ver si les puede ayudar en esos casos. Fernando, no sé si quieres dar una... Sí, de hecho, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Esteban. No sé quién está controlando ahí. Yo. Exactamente. Nosotros tenemos bastante experiencia. Vamos a dirigir todo esto hacia tecnologías digitales y vamos a hablar también desde nuestro punto, desde nuestro conocimiento que nos ha dado esta trayectoria. Esteban y yo tenemos ya más de 6 años con estas tecnologías y incursionando en un montón de empresas muy similares a las que hoy nos están acompañando. Y es ese mismo conocimiento el que les vamos a transmitir. Si podemos poner la agenda, la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver un poco de lo que se va a platicar. Como dice Esteban, no nada más vamos a ver transporte, también vamos a ver temas de inventarios, movimientos y también una pequeña introducción. Vamos a tratar de que toda esta información sea entregada a ustedes de una forma fluida y ordenada para que el tiempo que ustedes están dedicando a esto sea eficiente. Un poquito sobre el grupo SG, ¿verdad? La idea es por lo menos para que nos conozcan un poquitito. Nosotros pues tenemos una gran trayectoria. El grupo empezó en otra línea completamente que sería en protección de miel, Europa. Sin embargo, desde 1950 estamos distribuyendo equipos de alta gama, equipos industriales para la industria de impresión, ¿verdad? El tema de imprentas con lo que sería equipos offset. Luego pasamos a lo que sería ya equipos digitales en inyección de tinta de gran formato. Y un poquito más cercano a lo que estamos hablando sería desde 2013 empezamos con lo que sería la distribución y comercialización de tecnología de impresión 3D, tanto software como escaneo, que es más o menos lo que vamos a ver hoy. Tenemos esa experiencia de esos años, ¿verdad? De 2013 y hemos avanzado en temas de todo lo que sea tecnologías, marcas, software y demás. También en el 2016 empezamos también con la tecnología de impresión textil, siempre manteniéndonos en nuestra línea de impresión y comercialización de equipos industriales. Y en el 2019 contamos nosotros acá en el showroom de Costa Rica con la primera impresora de metal de la región y empezamos también con la comercialización del software CAD SolidWorks, ¿verdad? Igual como siempre, Grupo SG busca avanzar y darles a todas las empresas y a toda la industria los equipos de avanzada y temas para aprovechamiento y mejor recurso de todas las empresas. Además, le comentamos, nuestro grupo pues cuenta con 10 oficinas desde México hasta Venezuela, también presencia en el Caribe, operaciones en 13 países también y contamos más de 160 colaboradores y distribuidores exclusivos de distintas marcas, ¿verdad? Por acá, pues un resumen, ¿verdad? Que sería maquinaria de impresión digital, textil y
offset en el caso de temas de imprenta, además de software, ¿verdad? Y en el caso de impresión 3D contamos con lo que sería impresoras 3D, escáneres 3D y software, además de lo que sería el servicio como tal de impresión, ¿verdad? Gracias, Esteban. Pues antes de empezar a hablar de las aplicaciones, me gustaría tomar un momento para explicar las principales características de la manufactura aditiva, que en este caso vamos a hablar de la impresión 3D, porque aunque sea un tema que ahorita tenemos muy en mente por incluso el tema del COVID, lo puso mucho en los reflectores, ya que ayudó a proveer válvulas, caretas y diferentes artículos de protección. Pues es una tecnología que tiene más de 30 años, pero ¿por qué hasta apenas la estamos escuchando? Pues porque apenas están expandiendo las opciones de tecnologías, materiales, para que puedan encajar en la industria. Entonces, antes de comenzar, quisiera comparar un poco. Es bastante evidente cuando es sustractivo se trata de quitar material. Impresión 3D es un método aditivo, significa que vamos a ir poniendo material y en la primera imagen, en la imagen naranja, se vuelve, lo hacemos un poco evidente. Partimos de un bloque y se trata de ir quitando material hasta obtener la pieza que requerimos. Lo hacemos normalmente de forma de máquinas manuales o por programación. Entonces, esto genera grandes cantidades de viruta o desperdicio en general. Además del tiempo y material invertidos en este proceso, el margen de error humano en esta etapa, pues, puede ser desde la trayectoria, puede ser desde el setup, y cualquier error pequeño, esto va a arruinar al final nuestro trabajo y vamos a tener que volverlo a hacer. Con métodos aditivos, mientras el diseño sea correcto, el desperdicio es mínimo y los riesgos de error por operación tienden a ser cero. También en la segunda imagen podemos ver otra de las características, y es que no tenemos programación de trayectorias. Ya sea, si lo opera una persona de forma manual, bueno, tiene que ir siguiendo un plano. Si lo hace una persona con control numérico, tiene que ir programando estas trayectorias en la computadora. La impresión 3D no. Entonces, algo que está impulsando ahorita, que las cadenas de suministro se vieron vulneradas, es que con estos métodos de manufactura digital tenemos menos desperdicio y tenemos menos errores. Al final es una manufactura más limpia, por eso se habla mucho de la impresión 3D con los temas de manufactura esbelta o lean manufacturing. ¿Me puedes cambiar la diapositiva, Esteban? Lo voy a explicar con esta gráfica comparando un control numérico, que es otro método computacional de manufactura. Primero requerimos de diseñar. Eso está en ambos procesos. Y una vez que tenemos el diseño, tenemos que hacer una planeación donde elegimos las herramientas, el setup, el orden de las operaciones, velocidades, feed rates, etc. Después, un programador debe elegir las trayectorias de acuerdo a la planificación para que el operador pueda hacer su setup y comenzar con el trabajo. Esta es nuestra línea con el CNC. En cada etapa que acabo de repasar, hay un alto riesgo de error humano. Y si no tienen un operador que le haya pegado a la cama o a los clamps por un error de setup o de programación, simplemente no tienen un taller de máquinas. Entonces, y además, agreguen que si la pieza es demasiado complicada, vamos a requerir de algún dispositivo para posicionarla, y esto sería un trabajo doble, como se puede ver en la segunda, bueno, por eso lo puse en la segunda línea. Entonces, si la pieza se vuelve muy complicada, ya se volvió demasiado trabajo, demasiados procesos, mientras que si lo pasamos ahora hasta la línea de abajo, donde tenemos la impresión 3D, pues el diseño sigue ahí, se sigue requiriendo. No hay planeación, porque es un solo proceso sin importar la complejidad. No hay programación de trayectorias, ya que como va poniendo material, en lugar de quitar, empieza desde cero, y donde no lleva material simplemente no lo pone. Y por esa misma razón no hay un setup de la máquina, y en resumen pasamos de diseño a fabricación prácticamente en un solo clic. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, Esteban, por favor? Para terminar con esta introducción, no estamos diciendo que los equipos con los que cuentan actualmente en sus talleres o en sus fábricas ya no sirven en épocas actuales.
pero existe mayor rentabilidad cuando distribuimos el trabajo con un equipo de impresión 3D, por ejemplo, como uno de nuestros clientes me dijo una vez, imprimo todo lo imprimible. Y lo dijo así porque de este modo los operadores y equipos más robustos de su taller tienen disponibilidad para trabajos que requieren esas capacidades. Entonces, lo que puedo imprimir lo imprimo y lo que no, pues para eso tengo mis tornos, fresas, corte de hilo, agua, plasma, etcétera, ¿no? Ahora sí, entrando de lleno al tema de la cadena de suministro, un problema que es bien evidente. Tenemos tres cosas que normalmente transportamos, que es el producto final, el producto preensamblado y refacciones o herramientas. Todos vimos en las noticias o en redes sociales las imágenes del buque Evergreen, que es el que se atascó en el canal de Suez. Entonces, pues eso es lo que pasa muchas veces en menores escalas en cada transporte que tenemos en nuestra cadena. Y aunque el producto final ya es responsabilidad del distribuidor, el producto es preensamblado y las refacciones impactan directamente en nuestra producción. Ya puede ser por daños en el transporte o por errores que detectamos hasta que recibimos el producto o por retrasos por razones ajenas a la fabricación. ¿Me pones la siguiente, Stan? Al producto preensamblado le llamamos a cualquier parte de nuestro producto final que se fabrique o ensamble con un proveedor externo. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos una empresa de fabricación de circuitos electrónicos y nuestro producto se lo enviamos al cliente final en cajas de papel espumoso o con burbujas. Entonces, el riesgo de que el producto se dañe es muy alto, a menos que abusemos del papel y las burbujas, y entonces transportamos más papel y burbujas que producto. En muchas empresas vemos que utilizan charolas diseñadas específicamente para transformar de forma segura y organizada, y así optimizamos incluso el espacio para los PCBs o para los circuitos electrónicos. Ahora, el tema es de dónde sacamos estas charolas. Tenemos tres opciones. Se lo podemos pedir a un proveedor externo que tiene riesgos a que no tenga el diseño bien desde la primera o que cometa errores en la fabricación, y eso al final a nosotros como fabricantes de circuitos electrónicos nos va a costar muchísimo tiempo y eso es un retraso en nuestra producción. Ahora, nosotros como fabricantes tenemos también un taller interno. Si lo hacemos in-house con máquinas convencionales, pues controlamos mejor el diseño, ¿cierto? Y suponemos que hacemos una excelente planeación, pero aún así requeremos demasiados procesos de moldes, termoformado, inyección de plástico, y eso se volvería muy costoso y además igual de tardado que con el proveedor externo. Y digamos que recientemente adquirimos una impresora 3D, donde con un buen diseño, el mismo día que tenemos la primera iteración, podemos tener nuestra primer charola que ocuparemos para hacer el transporte. De esta forma, reducimos daños y optimizamos el espacio de nuestro transporte. Con un simple cambio, ahorramos costos, tiempo y también nuestra reputación con el cliente final al entregar un producto mucho más presentable. ¿Me pasas la siguiente, Stan? Ahora, todos los que fabrican cualquier cosa requieren maquinaria. Y con ello frecuentemente vamos a requerir ya sea refacciones o herramientas para, para el funcionamiento de estas máquinas. La pieza que ven en pantalla es un fijador de cables para uno de nuestros clientes, que es Panasonic Automotive, quien fabrica electrónica automotriz aquí en México. La producción de 50 de estas piezas, que si ustedes la ven sencilla, pues el moldeo no es tan sencillo. 50 de estas piezas tardaban mes y medio con un proveedor externo y el costo pasaba a los $3,000. Y siempre había un retraso por culpa de mensajería de aproximadamente 2 semanas. Entonces, ese lead time de mes y medio se convertía en realidad a 2 meses. Ahora, esas 2 semanas de retraso por transporte
son 2 semanas que impactan directamente en nuestra producción. Ustedes pregúntense cuánto costaría 2 semanas de retraso en su producción. Fabricarlo en su propio taller implicaba demasiado trabajo, planeación, programación, setups y disponibilidad de equipos con los que no contaban. Con la impresión 3D fabrican ahora la misma pieza con materiales más adecuados, con geometrías más específicas y en menos de una semana. Se vuelve 10 veces más económico y no solamente están eliminando los retrasos por transporte, además tienen sus primeras piezas para línea de producción desde el día 1. Entonces, este es un gran ejemplo, es un caso de éxito de uno de nuestros clientes, donde una pieza tan pequeñita tiene un impacto tan alto, no solo, obviamente sí, en la cadena de suministro, y al final, al disminuir esa cadena de suministro, la línea de producción también se eleva. ¿Esteban? Sí, gracias, Fernando. Otra cosa importante, ¿verdad? Acá, como Fernando decía, el transporte, traer las piezas, tenerlas o fabricarlas o todo eso, nos lleva al punto siguiente, el inventario. No, esto es una parte importante de toda la cadena porque más hoy en día que estamos pensando en este tipo de retrasos, en este tipo de situaciones, ¿verdad? Que no, hoy día no sabemos cuánto va a durar un producto en llegar o no sabemos cuánto nos va a costar porque el día a día el transporte está cambiando, ¿verdad? También hay veces que hasta cómicamente se dice que el mejor postor se está dejando los contenedores, ¿no? Entonces, si por $1 ofreciste menos, te dejaron el contenedor ya sea en China o en Estados Unidos o algo así, y hay que esperar más tiempo, ¿no? Que es lo que hablaba Fernando de los tiempos muertos y demás. Entonces, el inventario hoy en día es crítico por no saber cuánto va a durar, cuánto va a costar, cuánto podemos ofertarle a los clientes hoy en día o cuánto, pues cuándo tendríamos ese stock de nuevo, ¿no? Entonces, características de ellos sería obviamente la necesidad del espacio, del bodegaje, ¿verdad? Siempre en la empresa hay que contar con un espacio dedicado al stock o alimentario, que eso tiene un costo operativo, ¿verdad? También la necesidad de inmobiliario, esto también es un costo inicial para poder tener el espacio del inventario. Como decía Fernando, ¿no? Los flujos de compra, esto también es importante, hay que estimar ahora, que está muy difícil estimarlo, pero siempre hay que estimar cuándo tengo que comprar, para cuándo tengo que tenerlo en bodega para poder suplir a los clientes o para poder suplir la producción interna, ¿no? Porque hay situaciones de que uno tiene inventario para proveer a distintos, vamos a vender el producto y otras veces uno tiene que tener inventario para poder mantener la producción andando. Entonces, estos flujos de programación, cada día que pasa, cada día que pasó esta pandemia y cada día que no sabemos cómo está la cadena de suministros, ¿verdad? Es más y más complejo, es más y más alto el costo y es más y más difícil de estar estimando, ¿verdad? También, hoy en día, pues, las empresas estamos sufriendo con el tema de altos costos de stock. ¿Por qué me refiero a eso? Es cada vez tenemos que tener una proyección mayor, una proyección a mayor meses y eso es un costo alto de compra, ¿verdad? Si, en el mejor de los casos es tener un buen crédito, sin embargo se va acumulando cada vez más. En el peor de los casos que haya que comprarlo a contado para que eso afecte el flujo de caja y tenemos dinero, ¿verdad? Popularmente dice parqueado, sentado en nuestra bodega que simplemente está esperando la programación de la producción para que sea alimentada. Entonces eso obviamente ha subido los costos de operación de las empresas. También es un poco difícil cuando tenemos tiempos de vida, ¿verdad? Cuando las piezas, las partes, el químico, el fluido, el material tiene un tiempo de vida, que eso también es complejo. Sin embargo, ahora hay que tomar en cuenta cuándo viene, cuándo está, cuánto es el proceso bueno, cuánto es el tiempo de transporte, además cuánto es el tiempo que va a estar en bodegaje para estimar, cuánto es el tiempo de todo eso. Eso es otro tema complejo y también la alta variación de necesidades. O sea, hoy en día tenemos stock grandes por tema de que ya si alimentamos nuestra planta, los productos cada vez son más complejos, cada vez tienen más necesidades distintas, más materiales,
o también se ha pluralizado un poco más la venta de sistemas y los clientes se han vuelto un poco más especializados y esto hace que tengamos que tener mayor distinción en temas de producto para ofrecer, ¿verdad? Vamos a presentarles un tema, digamos, lo que estamos viendo ahorita en pantalla sería un inventario tradicional, un stock tradicional, ¿verdad? A la izquierda tenemos una imagen de una bodega grande con producto grande, ¿verdad? Con almacenamiento de distintos productos variados, ¿verdad? Cómo se debe ver ordenado, cómo está, cómo es el gran espacio, ¿verdad? De metros cuadrados que necesitamos para poder tener y también se refleja la cantidad de dinero que puede estar significando eso para la empresa. Al lado derecho tenemos un stock más pequeño, un stock podemos ver un poquito más de herramientales, de rajes y de sistemas y líquidos y demás, que al final también, se ve bastante, pues, lleno, ¿no? Se tiene muchos de esos tipos, muchas de esas cantidades, y todo esto depende mucho de la industria. Yo le quise mostrar ambas imágenes porque todo depende mucho de la industria, pero eso también es un problema, ¿no? ¿Qué otros problemas podemos tener con inventarios tradicionales? Este tipo de cosas, ¿no? Desorden. Hoy en día que estamos pensando que hay que hacer un stock mayor, hay que sobrealimentarse, ¿verdad? De material para poder suplir a las empresas, a sus clientes, a la producción en sí. Tenemos una gran cantidad de espacios, gran cantidad de necesidad, ¿verdad? Que a veces se puede ver un poquito así de caótico, ¿verdad? O puede pasar cosas como a la izquierda, que simplemente se sobresaturó el inventario, se sobresaturó la capacidad de la bodega y lo que hace es traer un colapso y traer una emergencia. Entonces, esta es un poco el ámbito de lo que queremos ir un poquito hablando, ¿verdad? Que cómo es que vamos a resolver eso, ¿verdad? Con impresión 3D o con el tema que estamos conversando, es simplemente pasar de este inventario tradicional a un inventario digital, ¿verdad? Entonces, esto es una comparación. ¿Por qué lo hablamos desde la línea de impresión 3D y todo lo que sería el acabado? Porque para poder producir piezas solo se equipa un equipo, como lo mencionó Fernando ahora, solo se ocupa tener una carrucha de material, una resina líquida esperando a ser alimentada para poder producir la pieza necesaria. Entonces, podemos pasar de lo que se ve del lado izquierdo, ¿verdad? En la pantalla, que sería un inventario de repuestos o de componentes, ¿verdad? Donde él tiene que ir a buscar. Él está un poquito modernizado, ¿verdad? Tiene una tablet, sabe más o menos el código que tiene que andar buscando o la posición. Sin embargo, tiene que tener todo el espacio a comparación de lo que vemos a la derecha, que sería tener un inventario digital donde podemos estar seleccionando, viendo el código, viendo la pieza y nada más estando seleccionando ahí y mandar a imprimir a la impresora, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos un inventario digital, tenemos un equipo que lo puede producir y simplemente vamos con esa necesidad alimentando el equipo para hacer la producción. Eso, obviamente, el inventario ya no sería de todas las piezas individuales, estar comprando distintos componentes, están teniendo una lista grande en stock o mandando a traer distintas piezas, ¿verdad? Y nos volvemos al tiempo muerto, cuánto dura, cuánto está, a simplemente escoger la pieza necesaria que tenemos en el día y hacer un envío de impresión y esperar al tiempo de impresión para poder colocarlo o poder estar alimentando lo que sería el plano. Algo así como un inventario digital, podemos tener el lado izquierdo, que está el nombre de la pieza, el material que se debe sugerir, cuántas piezas se tienen o se han impreso y cuál es la fecha última, ¿no? O el de la derecha, que es un proyecto, digamos, donde uno puede escoger, alimentar, programar, todo un inventario digital para tener una selección del archivo digital que me va a hacer finalmente lo que sería el producto final o el producto necesario, ya sea un repuesto, sea un componente que forma parte de un dispositivo o ya sea un fix, un jigs o algo así que le permita a las personas pues mandar a hacer la producción, ¿verdad? Como aquí podemos ver distintas cosas, ¿verdad? Cómo pasamos de una pieza actual a una pieza impresa en 3D y tenemos un renderizado 3D. Esto es, ¿verdad? La posibilidad que les brinda lo que sería la digitalización de los productos
y digitalización del inventario, ¿verdad? A la derecha podemos ver un stock tradicional, sin embargo vemos que las piezas blancas son impresas en 3D, ¿verdad? Hay veces que tenemos que tener un inventario un poquito amplio en temas de disponibilidad, pero también puede ser más fácilmente programado, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque no se estaría haciendo la cadena de suministros como tal, no se tendría que estar pidiendo, esperando cuándo pasa el contenedor, cuándo llega, cuándo sale a aduanas, cuándo pasa todo el sistema. Sin embargo, seríamos nosotros mismos alimentando el inventario, poniendo en stock una pieza que se consuma muy a menudo, ¿verdad? Tenemos clientes acá, por lo menos en Costa Rica, que ya no están solucionando afuera de su planta, están solucionando in-house. ¿Cómo? Haciendo esto, o sea, creando las piezas de mayor consumo o más complejas o que no se han podido traer, alimentando su propio inventario. Ya se está pensando en otras empresas digitalizar y pasar a lo que sería la creación, ¿verdad? De este inventario digital, para no estar dependiendo de terceros, sino estar dependiendo de qué circunstancias del mundo está pasando, sino simplemente tenemos el material, tenemos el equipo que lo puede producir y estamos alimentando diariamente todo lo que sería la planta, ¿verdad? O producto final, o sea, entiéndase que ya impresión 3D estamos para, como decía Fernando, para producir un producto final, una pieza plástica, una necesidad de algún cliente externo, ¿no? Acá le traemos un video del caso de éxito que se los explico un poquito por encima para esto. La opción es una empresa que se dedica a crear equipamiento para empaques, ¿verdad? A nivel internacional. Hoy en día está enviando con su máquina de producción una impresora 3D a la par, donde cuenta con una biblioteca o un inventario digital de los posibles repuestos o consumibles que tiene esta máquina de empaque, para que su cliente final en su planta a nivel mundial, sea donde esté, ¿verdad? Estamos hablando de que puede ser en Europa, puede ser en China, puede ser en África, donde quieran que llegue esta máquina de esta empresa, tenga la posibilidad de estar produciendo sus propias piezas de repuestos o sus propias piezas consumibles en su propia planta. No estar dependiendo de ellos o no estar dependiendo de todo lo que sería la cadena de suministro, sino ellos le mandan ese equipo para poder hacerlo. La forma que lo hacen es, mientras esté de garantía, el equipo obviamente o las piezas de suministro pueden descargar gratuitamente el archivo y pueden mandar a imprimir el archivo. Y la fórmula que ellos escogieron para poder tener un ingreso además con esto, ¿verdad? Y no regalar, por así decirlo, todo, lo que hacen es que después de la garantía, el costo de cada pieza descargada e impresa va a ser para el cliente, ¿no? Entonces, para poder accesar a esa biblioteca digital o inventario digital de repuestos y ellos poder imprimirlo, pues le está generando un costo y una ganancia, obviamente, a la empresa productora del equipo. Aquí vamos a ver un poquito el video. Instead of waiting maybe 3 months for a new format part, we are now able to send him the file within 2 weeks. So we reduce the cycle time enormously. My name is Markus Schindler. I'm responsible and head of for the materials management here at Gerhard Schubert. Schubert designs and builds packaging machines for the food industry, dairy industry, the pharma industry, and so on. So a lot of products from the supermarket get packed by a Schubert machine. The flexibility of our machines come through our tools. We set up tools on our robots, and the tools are as flexible as the product itself. For example, if you have a machine that's packaging chocolate bunnies on one side of a year, and then on the other half of the year, chocolate Santa Clauses, and you only have to replace the tool. Originally, we started delivering the parts as a conventional part. We manufactured them here, we post-processed them, and then we packed them and shipped them to our customers. And the problem was that sometimes the whole process was longer than in a conventional process. We had to think about how we can send files instead of the whole material to our customer.
The customer should not slice anything or should do anything in a software. Just click and print. As we began with thinking about sending certified printing jobs to our customers, I searched for the easiest to use printer with the highest reliability and the best quality, and there I found Ultimaker. Our customer gets a 3D printer with his machine, and we connect the 3D printer with our digital warehouse. We slice the part with Cura and adjust all the parameters. We print the part out, we test it, and we save the parameters of the tested parts. And this certified printing job we upload on our digital warehouse. The digital warehouse is a storage of all virtual parts and all virtual certified printing jobs he has. Our customer is able to search for parts, he is able to store the parts digital, to print parts on demand from the digital warehouse direct to the connected printer. And the security is the most important thing. That's why we have an IoT gate direct at the printer. Second step is you can encode your certified printing jobs direct to the printer. When the customer wants a new format part for a new packed product, for example, he sends us a 3D model of the packed product, and from the 3D model we can design the new parts. After that we create the certified printing job, upload the certified printing job in his digital warehouse. After that he is able to produce it on demand. It's our task and our solution to help him that he is able to click and print. Como podemos ver, esta es un poquito la idea, ¿no? O sea, evitar, como él decía, que a veces tomaba más tiempo. Si ellos lo imprimían, digamos, hacían las impresiones en fábrica y les enviaban los productos ya impresos, también duraba lo mismo, duraba un poquito más de lo que la manufactura tradicional tenía que hacerlo, ¿no? Pero por eso inventan esa solución, se envían el equipo, hacen su inventario digital y les pueden proveer un mejor servicio. O sea, piensen en eso de cómo cambiaría, cómo les ayudaría si sus equipos podrían tener la gran capacidad. Y seguimos con Fernando. Gracias, Esteban. Otro de los puntos, digo, lo que ya tocó Esteban con inventario, lo que yo hablé primero con el transporte, son los puntos más evidentes en la cadena de suministro, pero también hay una cadena de suministro interna, incluso también externa, cuando tienes demasiados movimientos para un producto o para un proceso. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de movimientos, hablamos de cada tornillo, pegamento, remache, pintura, metalizado, cualquier proceso que requiera nuestro producto final. ¿Y qué tiene que ver con la cadena de suministros? Pues que podemos disminuir mucho la proveeduría fabricándolo todo in-house. En este caso hablaremos del producto final y también de guías y figadores, donde ahorraremos procesos, movimientos, disminuiremos las probabilidades de error y ahorraremos tiempo. ¿Puedes pasar a la siguiente, Esteban? Ok. La pieza que estamos viendo en pantalla es de mis favoritas para explicar este tema. Vean la pieza de la izquierda e imaginen que son una empresa de válvulas, ¿sale? Piensen en todo el trabajo que les llevaría la fabricación de esta válvula. Fundición, tornillería, corte, transporte, verificaciones. ¿Les parece mucho trabajo? Pues es que sí es mucho trabajo. Y en cada proceso hay riesgo de retrasos o errores. Demasiado riesgo, demasiado trabajo. Y aunque impacta en el precio para nuestro cliente, también impacta en nuestro costo y por lo tanto en nuestro margen de ganancia. La segunda foto es la misma pieza adaptada para impresión 3D de metal, con solo 3 procesos, sin ensamble, sin corte, tornillería y todo el trabajo y riesgo que nos abrumó en el primer caso, pues aquí no existe. Y si mantenemos el mismo precio del caso anterior, contando la gran disminución de costo y tiempo personal, el margen pues se vuelve altísimo y de eso se trata nuestro negocio, ¿cierto? Si se dan cuenta, como vimos en la primera gráfica, pues el diseño sigue siendo el mismo.
digamos, sigue siendo algo que se mantiene, requerimos un diseño, pero aquí tenemos proveeduría de corte, fundición, proveedores para todo y además verificación en cada etapa de ensamble. Mientras que aquí no tenemos nada de esto, la pieza se vuelve incluso más ligera, lo cual nos reduce el costo de ensamble, el costo de transporte, y además lo hacemos en una fracción del tiempo y del costo. Aquí disminuimos movimientos, digamos, si ustedes quieren hacer un ejercicio mental donde se imaginan no solamente recibiendo esto, descargando esto, colocándolo en líneas de ensamble y además ensamblándolo, se van a dar cuenta que es demasiado, demasiado, demasiado. Y si yo fuera un fabricante de válvulas que tuviera este requerimiento, me iría 100% por la opción de hacerla directo en un solo proceso de impresión 3D de metal. ¿Puedes pasar la que sigue, Esteban? Ahora, el caso específico de las guías y fijadores, o fixtures y jigs, o fixturas, como lo conozcan, es de los más sonados en impresión 3D. Y es que son herramientas con un diseño y ergonomía optimizadas para que los procesos se lleven a cabo mejor, disminuyendo errores y aumentando la velocidad, resultando en mayor producción. Entonces, podemos ver en las fotos, en la primera, la guía para las letras de un autofocus. La segunda foto es una guía para metalizado de faros. Es una, digamos que es como una máscara, se llama máscara, para que el metalizado solo llegue a la parte donde necesita. Entonces, sirve como guía también. La tercera es un sujetador para un proceso de barrenado. Digamos, esa pieza llevaba un barrenado en, el lado, en la cara lateral, que si nosotros lo hacemos con simples clamps, basta un poquito de esfuerzo extra para que se mueva y arruinemos nuestra pieza. Y la última es un fijador de inspección para un CMM, para una inspección por coordenadas. Podemos notar geometrías bastante caprichosas y en todos estos casos, eso es normalmente lo que nos aleja. Lo que aleja a las empresas de utilizar estas valiosísimas herramientas no es que no las quieran o requieran, es que el costo les merma en su margen. Ustedes hagan ese ejercicio de pensar, si yo fuera un fabricante de autos, ¿cómo fabricaría esto? Con los métodos que ustedes ya conocen. ¿Cómo fabricaría esta máscara con los métodos que ya conocen? O si tienen su taller de herramientas, ¿cómo harían este fijador? Obviamente, como vimos en la primer esquema, pues requerirían hacer doble trabajo, igual que aquí. Entonces, aquí tenemos tres opciones otra vez. Un proveedor externo es costoso, tardado y los márgenes de error son altos. Hacerlo en casa requiere de mucho tiempo para planeación y diversos procesos, ya que necesitamos geometrías complicadas y precisas. Pero los que contamos con una impresora 3D en nuestra empresa, la verdad, hasta nos volvemos perezosos para diseñar, ya que no nos preocupa lo difícil, ni las operaciones, ni las herramientas, ni por dónde va a entrar la broca, ya no nos preocupa nada de eso. Diseñamos lo que necesitamos y lo mandamos a imprimir. El trabajo resulta mucho más rápido, mucho más económico y y con un diseño mucho más adecuado y pensado en la función en la aplicación y no tanto en cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo afecta la disminución de errores y tiempo en las guías y fijadores? Pues simplemente eliminando la cadena de suministro y haciéndolo nosotros mismos con un proceso que solamente tiene un paso. Esteban. Gracias, Fernando. Igual, ustedes nos pueden decir, bueno, sí, pero tal vez nuestro proveedor no nos va a ofrecer los archivos, o las fábricas no solo nos venden la pieza final, la idea de ellos es simplemente hacer eso. ¿Cómo puedo hacerlo? Existen dos métodos, ¿no? El método tradicional, que sería diseñar a pie, como le dicen, ¿verdad? Medir uno la pieza, y trabajar el diseño. O contamos con la otra cosa, otra forma de construcción de modelos, ¿verdad? Que sería un escáner 3D, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver esto. Esto sería para poder generar los modelos, ¿verdad? Poder evitar este error humano, reducir los tiempos de proceso
y poder levantar, como se llama popularmente, las piezas que tientan, las herramientas, los repuestos, pieza final, ¿verdad? Y todo ese tipo de necesidades por medio de una agilidad digital. ¿Okay? La idea de un escáner 3D es llevar el mundo físico a un mundo digital, o sea, poder generar un archivo 3D en la computadora a partir de un modelo físico que exista. Esa es la intención, ¿verdad? Sí nos permite gran precisión y exactitud. O sea, tenemos escáneres con exactitudes desde desde 1 milímetro, ¿verdad? De precisión. Yo sé que eso es muy alto, la tolerancia de más o menos 1 milímetro sería muy alta, pero estamos hablando que podemos tener hasta más o menos 0,025 que sería de milímetro, que sería una 10 milésima o menos, ¿verdad? Entonces, ya esta tecnología llega a cumplir con necesidades a niveles de la industria que lo requieren, ¿verdad? No es simplemente para estar explorando, ya es una nivel digital, ya estamos hablando de herramientas para control de calidad y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que les da una agilidad de construcción de la pieza, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Con la famosa ingeniería inversa, ¿verdad? Eso hace que sea muy fácil y muy rápido reconstruir la pieza, ¿verdad? Un poquito de lo que sería ingeniería inversa para que nada más lo podamos ver, ¿verdad? Sería cómo reconstruir la pieza a partir de un modelo estable, ¿verdad? Sería tomar, y lo que hacen los software de 3D por medio de la alimentación de una malla de un scan, como pueden ver en la imagen del centro. Eso es lo que tenía el cliente, lo que tenían en planta, lo que pasó, ¿verdad? Puede ser una máquina antigua que los repuestos tengan que venir desde Europa o ya nadie lo puede hacer, tenemos que ir a ver qué proveedor externo lo puede hacer. Podemos partir con esa información que ya tenemos física, ¿verdad? A una gran precisión y exactitud para poder reconstruir la pieza, ¿verdad? Poder reconstruir la pieza y tener el objeto que se necesitaba en un principio, ¿verdad? Que es algo también importante que pasa con ingeniería inversa, que tenemos el diseño paramétrico. Ok, podemos empezar con lo que sería la necesidad de una pieza, copiar una pieza tal cual, pero siempre cuando uno le da estas ventajas a ingeniería, cuando uno le da estas ventajas a las personas que están en planta, piensan hacer modificaciones, ¿ok? Piensan reparar un poquitito, ajustar un poquitito la pieza, y esto le permite la ingeniería inversa. ¿Cómo podemos transformar la pieza que de un inicio la fábrica o tradicionalmente se hacía de una manera por temas, como decía Fernando, dónde entra la broca, qué tanto espacio, qué tanto grosor tenemos en inyección, o qué necesidades, con qué herramientas contamos para poder producir las piezas, a explorar una dimensión un entorno de 3D digital que le permita hacer piezas distintas, complejas, muy personalizadas, y eso podría ser gran parte de eso, ¿verdad? Queríamos mostrarle un poquitito de cómo funciona un escáner 3D rápidamente, ¿verdad? Y cómo esto le permite digitalizar, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poco cómo digitaliza, bueno, en este caso está, ¿vale, va?
Bueno, a Fernando y a mí nos pareció importante porque muchas veces conversamos de impresión 3D y no tienen esa idea de cómo alimentarlas. Ingeniería inversa por medio de un escáner es una de las opciones más sencillas, más rápidas y más precisas para poder lograr obtener piezas que ustedes normalmente no tienen un archivo digital, no tienen los planos o ya no existen, o piezas que solo el proveedor tiene, ¿verdad? Que vienen directamente con la máquina y no le están dando los tiempos por temas de transporte o es muy alto el costo tenerlo o también hemos tenido las situaciones con clientes que la empresa les vende un ensamble completo que simplemente la pieza que ustedes necesitan solo forma parte de una pequeña parte de todo ese ensamble y solo se ocupan reemplazar, sin embargo no les ofrecen el sistema completo, ¿no? Aquí hemos tenido varias situaciones con eso y era para mostrarles un poco de cómo era otra opción para facilitar el proceso de captación y generación de los archivos y generación de este inventario digital que les conversé un poco, ¿verdad? También, y cómo podemos ir alimentando con necesidades o con facilidades, ¿verdad? Que también existen hoy en día, ¿no? Por ahí estamos nosotros. Queríamos igual no alargar mucho. Sí nos gustaría que nos digan si tienen una pregunta. Nos voy a presentar, Esteban Murillo, acá en Costa Rica, para poder ayudarles. Ahí está mi información y correo y hasta el WhatsApp. Eso estamos, así somos nosotros, ¿verdad? Lo que ocupen estamos para servirles. Igual Fernando desde México, que es un gran especialista y una gran persona que sabe mucho de todo esto. Entonces, nada más, si nos pueden decir si hay alguna duda o consulta. Muchísimas gracias de verdad por esta charla. Aquí hay una pregunta que nos hacen. Quería consultar si es posible realizar impresiones en 3D con cualquier tipo de material, acero, metal, titanio, entre otros. Y de ser así, ¿hay proveedores de estos materiales para impresoras 3D en el país? Sí. A ver, existen de todo tipo. Normalmente la impresión 3D se busca asociar con la aplicación. No existe la mejor máquina y la única máquina impresora 3D que pueda hacer de todo, ¿verdad? Existen las máquinas de impresión en metal, existen las máquinas de impresión en termoplásticos, en resinas epóxicas, en yeso, y sí hay que ver mucho la especialización, si existe. Como les comentábamos al principio, tenemos piezas de metal, como lo vieron ahí, en acero inoxidable, en titanio, en aceros cerramentales, en cobre, en como cobaltos y todo, y sí existen los proveedores acá en Costa Rica. Ok, otra de las preguntas que me están escribiendo es si tienen, o sea, como han trabajado con diferentes empresas, si tienen, digamos, con un aproximado promedio de ahorro que han logrado estas empresas con las que han trabajado ustedes. Por mi parte, para comentarle un poquito, tal vez Fernando nos puede agregar también de lo que él ha vivido por allá en México. Hay grandes ahorros, o sea, todo depende mucho del proyecto y del tema de inversión y todo ese tipo de situaciones. Hemos tenido personas o, bueno, empresas que por pieza están ahorrando hasta un 90% por cada pieza. Estamos hablando de que si tenemos un cliente que costaba más o menos una pieza, un ensamble que traía desde Europa, puesta en Europa le costaba unos $45. Eso más el envío, más el tiempo, más la importación y todo lo que se lleve en temas de aduanales. ¿Verdad? Que eso le eleva el costo. Y la pieza en impresión 3D estaba costando unos $5.50. Hecha acá con depreciación del equipo y demás, y gasto de material y consumo eléctrico. Entonces, sí hay una gran variación, depende mucho del proyecto. Hay veces que la pieza puede costar lo mismo, para serles honestos, pero el tiempo de producción puede bajar desde de meses o de obtener la pieza en meses, días, semanas, a horas, ¿verdad? Tenemos clientes que en vez de buscar un proveedor externo que le haga una pieza maquinada, el mismo ingeniero en planta lo resuelve en 3 horas, 4 horas, ¿verdad? Y lo producen ahí mismo. Entonces, también es un tema de todo lo que es la cadena de suministros, ¿verdad? En qué estamos ahorrando. No solo es el costo final de la pieza, sino de todo lo que sería tener parado un equipo durante horas, días o semanas
hasta, ¿verdad?, el producto final contable de cuánto cuesta una pieza, como así. No sé, Fernando, si tienes algún agregado a eso. Sí, 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 y de hecho, no solamente, también hay un cambio de mentalidad para las personas una vez que ya tienen esta libertad de fabricación. A mí me gusta mucho el caso que pusimos en la presentación de nuestro cliente en Panasonic Automotive, porque pues ellos conocían los métodos convencionales, ¿no? Un poco atrás. Sí, Ellos, cuando nosotros hicimos el retorno de inversión, porque nosotros nos metemos a todo este proceso en el que, como todo lo que describió Esteban, los ayudamos a calcularlo para que ustedes puedan hacer una decisión segura, la más segura posible, ¿no? Entonces, cuando hicimos el análisis de esta pieza y de otro conjunto de piezas similares para la misma área, teníamos un ahorro de aproximadamente $20,000 en un año que justificaba la máquina que estaban comprando ellos, $25,000. Eh, y como a los 2 meses me llama el ingeniero con el que hicimos este proyecto y me dice, ¿sabes qué? Estamos muy contentos, me acaban de felicitar porque se calculó el ahorro que hemos tenido en estos 2 meses y la máquina ya se pagó. Dije, oh, o sea, es un happy problem, ¿no? Porque yo me equivoqué en mi estimación, pero a favor. Y ya le pregunté, oye, pero ¿cómo le hicieron, no? O sea, calculamos todo y tardarían un año en pagarla. Ah, bueno, mira, pues esta pieza la producíamos todo el lote en una semana, nos quedaban 3 libres y el departamento de cámaras vino y nos pidió favor que hiciéramos unas piezas y el departamento de nuevos productos también nos pidió favor hacer algunas otras piezas y al final terminamos proveyéndole a todas nuestras áreas, todas nuestras líneas y todo lo que nos ahorramos de comprar afuera, pues vino a ser un ahorro que se le sumó a este retorno de inversión de la máquina. Entonces sí depende mucho también, digamos, si aquí en este ingeniero se hubiera cerrado a decir, bueno, yo tengo mi cálculo y esta máquina es para mi área, pues excelente, pero como se dedicaron con ese cambio de mentalidad a decir, podemos hacer muchas más cosas aquí dentro de la planta, pues el retorno de inversión se disparó. Obviamente te digo, nosotros apoyamos todo lo que podemos, pero nadie conoce la planta mejor que ustedes. Entonces, ustedes saben qué piezas les está doliendo, qué pieza tarda un montón en llegar, qué piezas las están entregando mal el proveedor, o cuál refacción tengo que comprar 1,000 porque viene desde Alemania y es más tardado el proceso de importación y todo que el costo de la misma pieza. Entonces, eh, sí hay muchos ahorros, es muy difícil decir. Tengo otro cliente, por ejemplo, el de las máscaras de faros para autos, que una pieza que a él le cuesta $3,000 la venden 50,000. Entonces, imaginen cómo es el retorno de inversión para una persona que tiene este margen de ganancia. Entonces, es muy difícil decir un aproximado. Siempre va a depender del cliente, pero siempre va a ir de la mano de nosotros. Sí, vamos a ver, otra de las preguntas que tienen acá es si el plazo de vida de estas piezas es similar a la de una original o es hasta mejor. Esteban, déjame ahorita que estamos aprovechando esa diapositiva. Si pueden notar, hay una pequeña división. No sé si se ve mi cursor, Esteban. No. No, Hay una división, ahí justo ahí. arriba, eso. Son dos materiales diferentes. Arribita en la parte plana, ándele, hay una división ahí. La parte de afuera es rígida, porque requería ser rígida, y la parte de adentro es semiflexible para que no se desgaste con estar poniendo y quitando cables. En este caso, por ejemplo, esta pieza dura más que lo que hacían antes con inyección de plástico, porque con inyección de plástico inyectaban un solo material semirrígido que se iba desgastando al quitar y poner cables. Entonces, este es un buen caso donde, por ejemplo, esta pieza dura más que la pieza que se hacía con métodos convencionales. No siempre va a ser así, pero va a depender siempre, volvemos a esto, a la creatividad de la gente. Ahora tienes más libertad, más materiales en una máquina, más geometrías, entonces creo, o sea, no sé si tengas cómo complementar esta respuesta, Esteban. No Sí, podemos asegurar que siempre va a durar más, pero tienes más opciones para hacer que dure más. sí, como dice Fernando, hemos tenido tenemos mayor flexibilidad, podemos coger un mejor material, no necesariamente va a ser el mismo, porque en temas de resinas epóxicas o resinas curadas por UV, normalmente no son termoplásticos tradicionales de la industria, entonces son combinaciones muy especializadas, pero nos permite tener una apertura mayor o hasta tener materiales compuestos, ¿verdad? La industria no tiene tanto acceso como, bueno, digo industria, me refiero
a bienes de consumo y a producción de alimentos y este tipo de cosas, no tienen tanto acceso a lo que sería, o no tradicionalmente no manejamos o no manejan materiales compuestos, ¿no? Pero impresión 3D le da la apertura a tener materiales compuestos, que serían materiales de un termoplástico con una fibra, digamos, carbono, fibra de vidrio, Kevlar. Entonces, esta facilidad también les ha brindado a que más bien esas piezas duren de más. O sea, hemos tenido un cliente que al principio impresión 3D se fijaba como un prototipo, voy a hacer las piezas para ver cómo está el diseño, ¿verdad? Cómo se ve, cómo se atiende. Y después mando a producir la pieza. Eso me dijeron cuando colocamos la primera impresión de una máquina de material compuesto, de nylon con fibra de carbono. Y a los 2 meses que llegué a conversar con ellos otra vez, les dije, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les duró la pieza? Y me decía, Esteban, ahí está, y no la vamos a maquinar. O sea, el nylon con fibra de carbono resultó ser mejor que el ABS que usaban o que el ring que usaban, y ahí está. Entonces, sí, ese es ese tema. O sea, la accesibilidad que les da la impresión 3D a combinar, a tener materiales distintos, a poder jugar con densidades, con rellenos, ¿verdad? Esto hace que tengamos una mayor ventaja. Hay veces que dura menos, como dijo Fernando, pero normalmente cuando dura menos quiere decir que la pieza nos costaba menos hacer la impresión 3D. Entonces hemos visto clientes que pueden hacer 2 o 3 piezas, que eso es lo que les dura el ciclo que les duraba una pieza inyectada. Lo que pasa es que una pieza inyectada les costaba 2, 3 o 4 veces más en temas de costos, y además les duraba tiempo, había que ese proveedor tener un stock grande y no se podría imprimir en demand como lo hacíamos acá. Entonces, esas son las variaciones que tenemos para que lo puedan entender. Yo tengo otro caso, Esteban, que viene a esta pregunta. Tenemos un cliente aquí en México que hace rodamientos para la industria automotriz y tiene unas catarinas que son como un cilindro con unos como dedos así, hacia abajo, que son los que acomodan las bolas de los rodamientos. Esa catarina se rompía y había que fabricarla de nuevo. Ahora, con esta nueva forma de pensar para diseño, se dieron cuenta, lo que se rompen son los dedos. No tengo que estar fabricando todo el tiempo toda la catarina, sino que ahora hacen un diseño modular donde los dedos son intercambiables y cada que se rompe un dedo lo cambian y ese dedo cuesta 20 centavos de dólar. Entonces, como dices tú, no dura igual que una pieza que antes hacían en aluminio tal vez, pero por 20 centavos de dólar una vez a la semana, pues vale muchísimo la pena, ¿no? Claro. Cierro con esta última pregunta que tenemos que dice que relacionado a la crisis de contenedores, que actualmente hay muchos atrasos en las entregas de productos, si han sentido un incremento en las empresas para impresión 3D o esa confianza de intercambiar esos pedidos que antes venían de Europa, Chile, China o lo que fuera, versus los 3D. Sí, vamos, acá en Costa Rica sí tengo un ejemplo, una impresora de resina que se vea, pues, estaba sustituyendo algo muy específico, era un proyecto muy específico al inicio, de piezas que ellos prepararon, estudiaron, hicieron específicamente que podrían imprimir con esa resina líquida, ¿verdad? Con un material distinto a lo que se acostumbraba en la industria. Ellos empezaron a explorar, ¿verdad? Al principio les tenía un poquito, o sea, es un proyecto, esto no tanto. Empezaron a explorar qué más podían hacer porque simplemente no tenían la necesidad de buscar qué reemplazar en la fábrica, ¿verdad? ¿Qué pieza reemplazar? Ahorita que tuvieron este problema, que los proveedores no estaban cumpliendo con los tiempos o que los contenedores se quedaban en otros lugares o les bajaban la carga, porque hay empresas que hasta les bajan las cargas, ¿verdad? Ya está montado, está todo y les bajamos la carga a última hora para poner otro contenedor. Se dieron cuenta que podían explorar y estamos hablando de que están produciendo un 60% más de piezas, que son piezas que ni siquiera contaban con que podían hacer. Un 70% están utilizando mayormente el equipo, ¿verdad? Entonces sí han hecho un incremento porque la pandemia hizo eso, dar la oportunidad de probar y explorar algo que se le temía, ¿no? Impresión 3D ha estado siempre ahí, bueno, tiene más de 30 años, ha estado en muchas industrias, pero siempre se han buscado aplicaciones muy específicas por el miedo de cambiar, ¿verdad? Por el miedo de probar una nueva oportunidad, un nuevo material o buscar la certificación y demás de eso.
Entonces sí ha dado la apertura acá, sí hemos tenido un incremento de uso de máquinas porque sí se ha tenido esa posibilidad o esa necesidad de urgencia de satisfacer un producto que no ha llegado o no está por llegar o se va a acabar. No sé, Así Fernando, es. si tenía... Sí, Esteban, también, por ejemplo, este mismo cliente que se dedica a hacer las máscaras para el metalizado de faros aquí en México, pues compite directamente con máscaras realizadas en China. Entonces, prácticamente el mercado de los faros, hay unas 5 o 7 empresas en México y lo tienen dividido entre ellos, que están aquí en México, y los chinos. Entonces, cuando empieza la pandemia y los tiempos de entrega que había en China de mes y medio se van a 3 meses, pues ellos empiezan a captar mucho más trabajo, porque nadie iba a retrasar sus líneas de producción mes y medio más debido a este retraso en el transporte que venía desde Asia. Entonces, sí vino impacto, por ejemplo, yo siempre le digo a los clientes, ¿no? En época de crisis hay quien se echa a llorar y quien vende pañuelos, ¿no? Afortunadamente para este cliente nuestro, pues fue una muy buena época para ponerse a vender pañuelos y le benefició. Ok. Bueno, la verdad que muy interesante. Ya no tengo más consultas en el chat. Más bien, muchísimas gracias a todas las personas que participaron. En este momento paro la presentación.